Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos nuevamente un invitado de lujo realmente, el venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, el doctor José Garchitorena, que también es ministro de la Corte Electoral, abogado, tiene un máster en Derecho de Empresa, si no me equivoco, Sí. padre de 2 hijos y hoy nos acompaña para tener una charla amable, como siempre, y nuestro ciclo es una charla sin brújula y sin guión, no hay preguntas libretadas, y tenemos un punto de partida desde el cual vamos a partir de ahí. El que le propongo al doctor Garchitorena, al gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, es empezar hablando justamente de qué es la masonería y cuál papel ha jugado en Uruguay, y conversar a partir de ahí. Si nos cuenta él qué es su institución. Bueno, un gusto, Bernardo. La verdad que siempre es un gusto hablar de este tema que mucha gente lo tiene por tabú, lo tiene por secreto, cuando en realidad es una institución que tal como la conocemos tiene una historia de más de 300 años, por lo menos. Porque la masonería, tal como la conocemos, surge en Inglaterra a principios del siglo XVIII, pero remonta a sus antecedentes a fines del siglo XVII, por lo menos. Y aún más en cuanto a todo lo que son las corrientes inspiradoras, ¿no? Corrientes filosóficas, mistéricas o de pensamiento de las que se nutrió la masonería moderna, digamos. Y la masonería surge en Inglaterra en un tiempo histórico muy particular. Era la Inglaterra que salía de las guerras de religión, ¿verdad? Entre los católicos y los anglicanos. Y la masonería tuvo por objetivo declarado unir a las personas más allá de sus convicciones filosóficas, sus creencias religiosas, su posición social. También surge como un ámbito donde las personas pudieran desarrollar sus potencialidades humanas en un clima de libertad de pensamiento fundamentalmente. Por eso la apelación, por estos dos aspectos, esa apelación tan masónica a la tolerancia. La tolerancia entendida como un respeto por el otro, por sus convicciones, sus creencias, sus puntos de vista. Eso es Y interesante, porque no es tolerancia entendida como condescendencia, ¿verdad? Como un acto bueno, de bondad. justamente, en los últimos años uno tiene la impresión de que el concepto de tolerancia ha perdido prestigio precisamente por eso, porque se lo ha interpretado como una condescendencia. Te tolero, te soporto, pero y en realidad tolerancia es comprensión, tolerancia es empatía, tolerancia es, desde el punto de vista masónico, es precisamente respetar al otro porque el otro es igual a mí. La masonería tiene un principio básico que es el de la igualdad, y la igualdad no es una igualdad material, es una igualdad de esencia. Todos los seres son iguales por el hecho de ser seres humanos, precisamente, independientemente de su raza, sus convicciones, sus creencias o su posición social. Y eso también está en el origen de ese objetivo primero que tuvo la masonería de unir a las personas. No nos olvidemos que veníamos de un mundo donde la persona debía creer lo que creía su príncipe, debía opinar en función, no tenía derecho a opinar, donde era una sociedad muy corporativa, ¿verdad? Y donde había sectores excluidos, ¿verdad? Por razones religiosas o por razones sociales. Y la masonería entonces en el siglo XVIII, nutriéndose de todo un largo proceso que venía de antes, ¿no? Ya del Renacimiento, del humanismo, de la que es una hija directa, justamente consagra ese ámbito por fuera de los ámbitos políticos y los ámbitos religiosos. Y es un ámbito de encuentro de personas que justamente lo que procuran es convivir, buscar puntos de encuentro para convivir en paz y poder desarrollarse todos los aspectos, ¿no? Intelectuales, espirituales, materiales. O sea, me viene a la mente lo que usted decía, el tríptico de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Esa es una divisa masónica también. Bueno, de alguna manera la Revolución Francesa condensa en el tríptico algo que estaba en la masonería y tal vez no estaba expresado de esa manera. Fue la Revolución Francesa
la que lo verbaliza, lo presenta de esa manera lo que es el espíritu masónico. Y de alguna manera es la divisa de la masonería latina, porque la masonería anglosajona, que tiene naturalmente una impronta protestante y no católica, o una historia que viene del protestantismo y no del catolicismo, la divisa no es libertad, igualdad y fraternidad. La divisa de la masonería anglicana, anglosajona en general, es fe, esperanza, caridad. Las virtudes teologales. Exactamente, exactamente. Pero en el fondo, el sustento de la masonería, independientemente de su vertiente anglicana o latina, es el mismo y es el que acabo de decir. Y en Uruguay, porque tú me preguntabas al principio cuál fue la influencia en Uruguay. En Uruguay la masonería estuvo presente, o los masones estuvieron presentes muy tempranamente. Desde la época de la colonia ya llegaban a estas tierras masones, iniciados en Europa, por supuesto. La primera constancia histórica de una iniciación, de un ingreso a la masonería en territorio oriental, de la banda oriental en aquel tiempo, fue en 1807 durante las invasiones inglesas, que un criollo, Miguel Furriol, fue iniciado por una logia de un destacamento irlandés, que vino justamente durante las invasiones inglesas. Después surgen las conocidas logias de la época de la independencia, ya durante la ocupación portuguesa primero y brasileña después. ¿Perdón? No, estuve haciendo alguna investigación y me encontré con que San Martín pertenecía a una logia lautarina, Lautaro. Le preguntaba si eran esas logias. Sí, San Martín en realidad, ustedes saben que él nació en Yapeyú, hijo de españoles, y muy joven, muy niño diríamos, marcha a España, donde se forma como militar. Él fue un militar formado como tal, Sí. Claro, San Martín, ustedes saben que él nació en Yapeyú, pero niño, marchó a España, decía, y allí se formó como militar. Y allí ingresa a la masonería en una logia de Cádiz, y se vincula con las logias lautarinas o de la Reunión Americana, digamos, que fueron las logias políticas de impronta masónica que contribuyeron a la independencia de estas tierras de América, ¿verdad? Y bueno, esas logias estuvieron también en Montevideo, venidas desde Buenos Aires fundamentalmente, pero como digo, durante la invasión portuguesa y brasileña hubo logias de ese origen, portugués o brasileño, y hasta que en 1827 se crea lo que fue tal vez la primera logia regular en territorio uruguayo, en territorio de lo que era la provincia oriental, que era una logia perteneciente al Gran Oriente de Francia, y que se llamó Les Amis de la Patrie. Esa logia funcionó como tal hasta 1937. O sea, siguió funcionando en paralelo a lo que fue la Masonería Nacional, que como tal surge en 1856 con la creación del Gran Oriente y Supremo Consejo del Uruguay, con carta patente del Gran Oriente de Brasil, a partir de logias que se habían fundado a partir de 1830. La primera, la logia madre, Asilo de la Virtud, que todavía, número 1, que todavía sigue trabajando. ¿Qué quiere decir, lo usted llamó logia madre? ¿Eso qué significa? La logia madre se le llama a esta logia Asilo de la Virtud número 1 porque fue la primera logia de criollos, de orientales, creada regularmente en territorio ya de Uruguay, en realidad desde enero del 1830, o sea que justamente es previo a la jura de la Constitución, pero ya en ese proceso de instalación del Estado Oriental del Uruguay, y es madre porque a partir de ella fue que se generan otras logias a partir de las cuales se conformó la gran logia actual, ¿verdad? Por Claro. eso le llamamos logia madre. Y usted recién utilizó otra palabra, habló de masonería regular. ¿Eso quiere decir que hay una irregular también? Bueno, ustedes saben que en el mundo, en Uruguay y en el mundo, desde siempre existen, hay muchísimas instituciones u organizaciones de denominación masónica. Pero por eso se distingue en el mundo masónico entre lo que es la masonería regular,
es aquella masonería que reconoce su origen en la Gran Logia de Inglaterra, la que referí al principio, ¿no? Fundada en 1717, que tiene características particulares, especiales, de aquellas que no reconocen ese origen y se apartan de esas características y por consiguiente para nosotros son masonerías irregulares. Por eso el mundo se divide en masonería regular e irregular, y dentro de lo que es la masonería regular, no hay que confundir también el tema de los ritos, ¿verdad? La masonería regular se practica a través de diferentes ritos masónicos. En el mundo hay varios ritos masónicos, el más extendido es el escocés antiguo y aceptado, que es el que se practica en Uruguay, el único que practicamos en la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Y recién nombraba para las personas, digamos, que no están familiarizadas con el concepto masónico, la palabra rito tiene una cierta connotación religiosa. La masonería tiene una impronta naturalmente espiritual, y por eso mismo religiosa, pero no en el sentido tal vez de una religión positiva, porque la masonería no es una religión positiva. De hecho, en la masonería conviven personas que practican diversas parcialidades religiosas, cultos religiosos, o no tienen una pertenencia religiosa. Pero la masonería sí tiene, como digo, una impronta espiritual, y por eso mismo tiene su religiosidad. La palabra religión viene de religare, ¿no? Volver a unir. Y eso también es algo que la masonería busca, ¿verdad? El individuo se encuentre consigo mismo. Ese es el primer trabajo del masón. Encontrar su verdadero yo, digamos, encontrarse con uno mismo para poder desarrollarse, como decía hoy, todas las potencialidades que tenemos por ser seres humanos, y sobre todo poder vincularnos con los demás, a partir de la tolerancia, el respeto por el otro. Sí, la palabra religión viene de religar sobre todo lo material con lo espiritual. Exactamente. Quizás una aclaración que cuando usted habló de religión positiva, no se refería por oposición a negativa, sino por oposición a afirmación dogmática. Exacto, sí, exacto. Me refiero en los efectos académicos, digamos, religión positiva en ese sentido, obviamente. De hecho, la masonería no es, como a veces se confunde también esto, y es bueno aclararlo, la masonería no es antirreligiosa. La masonería, por definición, es antidogmática, precisamente por lo que decía hoy, porque respeta la opinión de cada uno, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, lo que no es la masonería es dogmática, pero no es antirreligiosa en absoluto, al contrario. O sea que los masones pueden practicar su religión y ser masones a la vez. Por supuesto. Por supuesto, y como decía hoy hablaba de los ritos masónicos, ¿verdad? La masonería tiene un método específico para justamente transmitir sus mensajes y conseguir su propósito, que es el trabajo en logia y el ritual. Y ese ritual, los rituales masónicos, responden a un rito, como decía hoy, que es el que practican las diferentes obediencias masónicas, o instituciones masónicas. Hay ritos que tienen una clara impronta religiosa. Hay invocaciones, hay referencias específicamente a Dios. O sea, hay ritos que tienen una impronta religiosa muy, muy importante, otros que no. Pero por eso digo, en realidad la masonería no es antirreligiosa, es antidogmática. Bien, y ya que habló de Dios, dio una especie de implicación de que hay masonerías que no tienen esas invocaciones, y me lleva a esa idea del imaginario popular de esa figura del gran arquitecto. Esa es una figura masónica, ¿verdad? Claro, y fue la forma justamente que encontró la masonería, ese punto de unión, de contacto entre todos aquellos que tenían una creencia religiosa. Algunos le llamaban Dios, otros Yahvé, otras denominaciones. En definitiva, la masonería, con el principio creador, que así se denomina, el gran arquitecto del universo, lo que pretende justamente es contemplar todas esas posibilidades. Y aún aquellos que no tienen un Dios, Al estilo abrámico. Abrámico, exactamente, sino que entienden que ese principio creador puede ser la mente humana,
una moral universal, un derecho natural, no sé. Cada uno le podrá dar la interpretación que quiera. Lo que sí la masonería exige, la masonería regular, es la creencia justamente de algo superior, algo que esté por fuera de uno y que realmente sea una motivación de superación permanente. Yo no sé si Ortega y Gasset era masón, pero Ortega y Gasset, No me consta, en La no me rebelión consta. de las masas, plantea como que el hombre, digamos, excelente, el que no es un hombre masa justamente, tiene que estar ligado a una instancia superior, que no puede Exactamente. ir a su aire bueno, pues no hay crecimiento espiritual si uno va todo el tiempo satisfaciendo sus instintos. Es así. A mí no me consta que Ortega y Gasset haya sido masón, pero claramente es un pensador, un filósofo que entronca claramente con el pensamiento humanista masónico, y por eso mismo en masonería es uno de los autores de estudio y de reflexión, a partir del cual se reflexiona, ¿verdad? Sí, y una consulta. Usted me acaba de decir que la masonería no discrimina por religión y que los masones pueden, bueno, practicar su propia religión, que eso no es óbice. Pero hay religiones que sí tienen un problema con la masonería. De hecho, los neoevangélicos, por ejemplo, o la propia Iglesia Católica, toman el humanismo secular de la masonería como un problema. Eso no, ¿a qué se debe? ¿Por qué la masonería es vista como un peligro? Razones históricas, razones históricas. Lo primero que tengo que decirles es decirte que en realidad las primeras condenas a la masonería no surgieron de la iglesia, surgieron de los poderes civiles, digamos, ¿no? Estoy hablando en el siglo XVIII, ¿verdad? Cuando surge la masonería. Rápidamente surge en Inglaterra, claramente surge con apoyo de la Royal Society y del gobierno parlamentario inglés y de La la Royal corona Society inglesa. fue la primera organización científica del mundo. Exacto, bueno, de ahí la masonería, muchos de los integrantes de la Royal Society fueron los que contribuyeron a la creación de la Gran Logia de Inglaterra, que surgió con cierto aval oficial en ese sentido. La monarquía parlamentaria inglesa ambientaba justamente ese resquicio de libertad que aprovechó la masonería para constituirse. Pero rápidamente pasa a Europa continental y allí naturalmente ingresa en los países de impronta católica, Francia, España, en la Alemania protestante, ¿no? La Alemania que no es la actual, ¿verdad? Eran los reinos y principados alemanes de la época. Sí, Y previos a la allí, República de Weimar. eso fue mucho después, ¿no? Estoy hablando del siglo Sí, previos, XVIII, sí, por eso. cuando recién surge. Y ahí el problema fue que fue la masonería, las logias masónicas fueron vistas como un desafío al poder real. Y por eso inmediatamente se la empieza a perseguir, a prohibir primero y a perseguir después, justamente porque era un ámbito que se escapaba al control de los gobiernos absolutistas de la época. Pero ya rápidamente también empieza a ser vista como un desafío al poder de la Iglesia Católica. Y ahí claramente hay una bifurcación en lo que es el desarrollo histórico de la masonería en los países protestantes de los países católicos. Países protestantes, de alguna manera, la masonería, la medida que el protestantismo no es una religión mucho más descentralizada, digamos, y más con otra liturgia, bueno, y otra. La masonería pudo convivir mejor, adaptarse mejor. En los países católicos la masonería fue claramente, la Iglesia Católica la sintió como un desafío. Cuestionaba sus verdades absolutas, cuestionaba el orden social que sostenía la Iglesia, y por eso mismo entonces, si se quiere, las masonerías en los países latinos entraron en una dinámica de confrontación con la Iglesia Católica que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XIX y aún parte del XX. En Uruguay llegó hasta 1919, con la sanción de la Constitución de ese año que separó la Iglesia del Estado, ¿verdad? Y si bien la masonería no fue la única organización de raigambre liberal y humanista que bregó por la secularización y la laicidad, bueno, los masones estuvieron en ese bando y por consiguiente entraron en esa dinámica de enfrentamiento que a muchos masones tal vez los llevó a ser claramente anticlericales. Cuando en realidad eso no es que estuviera en el origen de la masonería, no está en el universo
de la masonería, sino que eso fue producto justamente del desarrollo histórico, ¿verdad? El enfrentamiento lleva a veces a la polarización, y eso llevó en definitiva a que muchos masones entendieran a la masonería como algo completamente distinto y separado de la Iglesia católica, y eso tal vez explique esa percepción que puede haber en la sociedad de los masones como enfrentados a la masonería, a la Iglesia. También es cierto que desde 1738 para acá, la Iglesia ha sacado, la Iglesia de Roma me refiero, ha sacado diversas bulas papales condenando la masonería, hasta en tiempos tan cercanos como principios del siglo XX, ¿verdad? Hoy por hoy diríamos que la Iglesia, luego del Vaticano II en particular, que ha tenido un proceso de renovación y de ayornamiento muy importante, bueno, no hace una condena explícita de la masonería, pero bueno, claramente en la medida que la masonería sigue siendo una institución antidogmática que justamente no acepta, porque entiende inconveniente, que los dogmas religiosos pauten la vida en sociedad, a veces se producen naturalmente discrepancias puntuales en el marco de los debates ciudadanos, ¿verdad? Pero eso, ya te digo, es un tema que va de la mano de la historia de cada país. Claro, pero esos debates también son compartidos por las religiones entre sí. En Uruguay, que tenemos una tradición un poco distinta al resto de América, tenemos, por ejemplo, una confraternidad judeo-cristiana, en la cual hay distintas vertientes del cristianismo involucradas, no solo los católicos, y tenemos una experiencia de convivencia. Usted me hablaba recién de la separación de la Iglesia y del Estado. El Vox Populi dice que la masonería estuvo involucrada en eso. ¿Cómo fue el asunto ese? El proceso de secularización del Estado uruguayo viene de mediados del siglo XIX y culminó, como digo, en la Constitución de 1918. Se lo suele, el primer episodio conocido es el entierro del masón Jacobsen, ¿no? Un danés, médico, muerto en San José, católico. En la protestante se convirtió al catolicismo para casarse en Uruguay, fallece al poco tiempo y pide la extremaunción de parte del cura párroco local, y le niega se la niegan por su condición de masón, o se la niegan hasta tanto no jure de su condición de masón. Su negativa hace que muera sin sacramento, y en definitiva el problema es que después no permite la iglesia local que fuera enterrado en el cementerio local, que estaba, como todos los cementerios de la época, bajo el control de la iglesia. Ustedes saben que en esa época los cementerios eran administrados por la iglesia y permitían solamente el entierro de católicos. Los que no eran católicos estaban enterrados en el cementerio, tenía un nombre, no me acuerdo ahora en este momento. Y el cementerio judío lo funda el doctor Valle Ordóñez justamente a petición de la comunidad. Eso fue, claro, fue después, justamente. Pero en los cementerios había lugares, o en algunos lugares se enterraban los que no eran católicos, precisamente porque no se les permitía enterrar en los cementerios católicos. Y en ese momento el presidente de la República era el presidente Bernardo Berro, blanco, no masón, pero liberal, y él lo que termina resolviendo fue la municipalización de los cementerios a partir de este episodio. Y ahí empieza toda una dinámica de enfrentamiento con la Iglesia Católica, no de la masonería, de los sectores liberales de la sociedad uruguaya, entre los cuales estaban los masones, que lo que procuraban era la separación de la Iglesia del Estado y la secularización de la sociedad. Y es así que se empieza, ¿no?, la sanción de la ley del matrimonio civil obligatorio, el registro civil. Sí, son dos cosas fundamentales en el sentido que los registros civiles previos estaban en poder de la Iglesia. Si uno quiere una partida de nacimiento de alguien nacido antes de 1885, tiene que ir a una iglesia, acá en Uruguay, hoy. Y bueno, y así podemos seguir, ¿verdad?, en un proceso de creciente enfrentamiento donde los masones sí tuvieron un papel muy militante en ese proceso, en esa secularización de la sociedad, pero de la mano de personas que no eran masones, pero que sí compartían con ellos
ese espíritu liberal de la época y ese propósito de secularización y de laicidad, de la enseñanza primero y del Estado después, ¿verdad? Que es una reivindicación hasta hoy de la masonería nacional. Sí, lo que me lleva a un debate político en este momento, que es, se está intentando establecer no una dualidad entre dogma y laicidad, sino entre laicidad y algo que ciertos políticos llaman laicismo, que sería como una especie de doctrina, como que fetichiza la laicidad de cierta manera como exclusión de la fe. Y se está tratando de atacar ese laicismo desde ciertas tiendas, ¿no? Yo te voy a dar mi opinión personal al respecto. Yo creo que sí, efectivamente es así. En Uruguay, en realidad, la consagración de la laicidad uruguaya es una característica ya de la idiosincrasia uruguaya, ¿verdad? Es algo que nos caracteriza a los uruguayos. Y la forma que tenemos de entender la laicidad de forma tan radical tal vez se conciba solamente en Francia, de la cual somos tributarios, y en México, que siendo un país sumamente religioso, sin embargo su Estado es profundamente laico. Luego hay variaciones. En lo personal yo creo que en los últimos años se ha dado un fenómeno por el cual se ha pretendido reeditar la discusión a propósito de la laicidad, y a diferencia de lo que fue la discusión hasta 1919, donde la Iglesia Católica claramente, si uno lee sus proclamas, sus documentos, tenía una impronta claramente antiliberal, ¿verdad? Y denunciando la modernidad, el socialismo, la destrucción de la familia. O sea, había claramente, utilizando conceptos y términos que hoy serían absolutamente inaceptables para el uruguayo medio, independientemente si es, aún para los creyentes, estoy seguro que sería chocante ese tipo de terminología. Y entonces lo que se ha optado a mi criterio es pretender quitarle, redefinir los términos. Y en ese propósito se ha pretendido enfrentar laicismo y laicidad, como diciendo que el laicismo es la versión radical de la laicidad, como que la laicidad es algo más soft, algo más, más liviano, digamos, más compatible con la religión, cuando en realidad el laicismo es la doctrina de la laicidad. La laicidad es una actitud, es la actitud que se basa en la doctrina laica, que es el laicismo. No hay incompatibilidad. Se habla también de laicidad positiva y la laicidad por contraposición a una laicidad negativa, ¿no? Que sería la que impera en Uruguay. Entonces tenemos que ir a una laicidad positiva, que en general termina siendo confundida con una cosa que no es laicidad y que es libertad religiosa, libertad de cultos. Y acá, que en Uruguay, por supuesto, está consagrado desde 1919 en la Constitución y está claramente también forma parte de la idiosincrasia de los uruguayos. Corríjame si me equivoco, es el famoso artículo 5, ¿no? Exactamente, el artículo 5 de la Constitución. Allí está consagrada la libertad de cultos. Incluso está consagrado el apoyo que el Estado uruguayo les da a las religiones. Cosa muy criticada en su momento en la Constituyente del 18, porque la Constitución no solamente le reconoció las propiedades a la Iglesia Católica, se las dejó en propiedad a todos los templos y todas las propiedades, sino que aparte exoneró de impuestos a las religiones. Y eso es un apoyo al desarrollo de las religiones en Uruguay. Considerando que se construyó recientemente una catedral de más de 10 millones de dólares, es un apoyo importante. Bueno, el tema es que, por supuesto, ahora se estarán beneficiando otras religiones. Y ahí yo no quiero entrar en discusión, pero me parece que en definitiva mucho de esta discusión contra la laicidad y demás, en realidad yo lo veo también como parte de un enfrentamiento que hay entre las iglesias en Uruguay. No un enfrentamiento. De alguna manera hay una competencia entre las iglesias misioneras en Uruguay por captar nuevos adeptos. Es una competencia de mercado, básicamente. La Iglesia Católica en particular hoy siente el enorme desafío de las iglesias neopentecostales o neoevangélicas, y creo que es en parte en esa disputa que siente la necesidad de tener mayor visibilidad, mayor influencia, justamente para competir mejor, digamos, con estas otras religiones que han llegado más reciente al país
y que aparentemente, bueno, tienen sus adeptos, ¿verdad? Y tienen dinero. Bueno, en Brasil pusieron un presidente, no en Uruguay se Bueno, pasó. y ese es un tema del que tenemos que estar, creo yo, muy atentos, ¿no? Precisamente, la religión y el dinero, la religión y la política. Creo que son dos aspectos que Uruguay, por suerte, históricamente ha estado ajeno. Y digo históricamente porque en realidad la influencia de la iglesia en el Estado uruguayo, aún en la colonia, era muy débil, ¿no? Nuestra iglesia católica siempre fue una iglesia pobre, una iglesia más bien débil, que no es la iglesia católica mexicana o peruana, ¿verdad? Históricamente eran iglesias muy ricas. La Uruguay no tuvo esa. Y eso obviamente impactó en la composición del Estado, en la legislación del Estado, y en definitiva en los problemas sociales de esos países. Uruguay tuvo otro derrotero, y en el siglo XX en particular yo creo que precisamente se separó claramente lo que es religión de política, y por eso tenemos que estar muy atentos cuando hay religiones que pretenden tener una expresión política y influir a partir de la política llevando sus dogmas a la sociedad. Sí, el tema es que, digamos, más allá de que la etimología de la palabra sea religar, las religiones suelen separar a los de adentro de los de afuera. Le digo como alguien que no practica ninguna religión, pero fue criado dentro de una. Y el gran problema son las divisiones. El Estado y la democracia nos tendría, y sobre todo la República, nos tendría que unir y garantizar nuestras libertades. Y esa es una gran tensión importante, porque la libertad de culto y la libertad de expresión son dos banderas que el Estado uruguayo siempre tuvo, bueno, al menos en sus épocas democráticas, ¿no? Ese es el gran desafío, mantener ese equilibrio entre la libertad de culto, la libertad de expresión, la laicidad del Estado, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da justamente la laicidad del Estado, lo que nos está garantizando es la libertad de culto y la libertad de expresión y de opinión. Porque el Estado, al no tener una religión oficial, al no sostener una ideología en particular, está permitiendo que todas se desarrollen y convivan. Y eso creo que es el gran objetivo que se consagró en el artículo 5 de la Constitución. Alfredo Vázquez Acevedo, masón, blanco, presidente de la Constituyente, fue el que escribió de su puño y letra el artículo 5, interpretando un poco lo que era el acuerdo al que se podía arribar en la Convención Constituyente, y creo que es muy sabia la disposición del artículo 5 porque permite precisamente eso, que todos los cultos, y aún aquellos que no tienen un culto, puedan convivir en un espacio común y en un ambiente de libertad. Sí, se me venía a la mente un caso particular, ¿no? O sea, nuestros parlamentarios y representantes del Poder Ejecutivo, usted como ministro de la Corte Electoral lo sabrá, prometen por la Constitución, pero hacen una promesa laica cuando asumen. Exacto. En Argentina, Exacto. por lo menos hasta Menem, había que jurar a fe de católico. Sí, Y eso sí. excluía a mucha gente de llegar a la presidencia. Exactamente. Yo creo que eso es un bien a preservar del Uruguay y que explica buena parte de nuestra conformación social, del talante tolerante que tienen los uruguayos. Que es, yo creo, aplaudido por nuestros vecinos y por otros países del mundo, ¿verdad? Pero eso no surgió por generación espontánea, eso se construyó. Y hubo mucha discusión, mucho debate, mucho enfrentamiento. Pero bueno, se llegó a ese acuerdo que de alguna manera lo que busca es garantizar la opinión y las creencias de todos. Ese es el tema. Y que nadie pueda recostarse en el Estado para tener una preeminencia sobre los demás. Claro. Que es la única forma, me parece a mí, de garantizar ese artículo 5, porque usted habló recién de separar religión y dinero de religión y Estado, pero yo pienso en las religiones más pobres, no tendrían forma de acceder en pie de igualdad a un proselitismo. Obviemos los ejemplos más comunes, ¿no? Pensemos en el Islam. En Uruguay habría una preeminencia de Islam suní, y el Islam chií se vería perjudicado simplemente por razones económicas. Lo mismo que podría ser que las iglesias neoevangélicas, con su eficiente práctica de mercadotecnia, avasallarían a todas las demás. La religión católica surgió en un pesebre, ¿verdad?
durante 300 años fue perseguida por el Imperio Romano y no tuvo ningún tipo de apoyo estatal, y sin embargo se desarrolló por la fuerza de su credo. Otras religiones como la judía han sobrevivido más de 5.700 años, en las peores, contra las peores adversidades, y sin embargo sigue existiendo. Con esto lo que quiero decir es que en realidad la religión, como toda fuerza ideológica o espiritual, va mucho más allá del apoyo que pueda tener económico y material, y capaz que le da hasta un sostén mucho más permanente y más profundo. En cualquier caso, lo que sostengo es que el Estado no debe prestarse para apuntalar una religión, como tampoco debe hacerlo con una ideología. Por eso también el artículo 58 de la Constitución, que a veces se suele olvidar, alude a este aspecto. Y justamente el principal ámbito de desarrollo de ese precepto es la educación y la administración pública, donde no se pueden desarrollar tareas partidarias, o actividades partidarias y proselitistas partidarias, justamente para preservar y respetar las opiniones de todos. Sí, en el medio político hay un especial celo, ¿no? Sobre todo cuando alguien pisa esa línea del lado que a un determinado representante no le gusta, siempre es denunciado. Cuando ya sea por la izquierda o por la derecha, por el autoritarismo, por la libertad, siempre que alguien pisa esa línea de utilizar la religión en la educación o la ideología, el tema de la agenda de derechos se ha prestado mucho para este mismo debate, ¿verdad? Siempre se salta, como que hay una idea de que no todo el mundo estará muy de acuerdo con esta forma de laicidad, pero la protegen con su práctica, o sea, cuando tiene que defenderla del otro lado. Que es el juego de la democracia, ¿verdad? Que todos tengan su voz. Ese es el juego de la democracia. Es el juego de la democracia, y aparte es lo único que nos garantiza a todos justamente desarrollar, vivir conforme a nuestras convicciones. Y yo lo que digo, no quiero entrar en polémica ahora, pero lo que sí digo es que el Estado no debe ser sustento de religión o ideología alguna. Tiene que ser un ámbito laico, precisamente, plural, que permita que todos se sientan representados y que sobre todo todos puedan desarrollar y vivir de acuerdo a sus convicciones y creencias. Bien, le propongo cambiar un poco el tema. ¿Cómo es la relación de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay con la sociedad uruguaya? ¿Tienen alguna interacción, digamos, de acción, por ejemplo, de beneficencia o algún tipo de acción? Sé que hay unos concursos de literatura. Vi que hubo un concurso de ensayos hace poco. Sí, nosotros, la masonería como institución tiene naturalmente fines institucionales, pero se expresa fundamentalmente a través de sus integrantes, los masones, que son personas que por su propia formación, por su propia carácter, son personas generalmente de acción. El masón es una persona que está llamado justamente a accionar en la sociedad, y es a través de allí que se expresan los principios y valores de la orden, en ese trabajo individual. Desde el punto de vista institucional, nosotros efectivamente tenemos realizamos algunas actividades, básicamente en los últimos años. Como tú decías, estamos convocando un certamen de ensayos anual sobre personas o temas a partir de los cuales se puede ingresar, digamos, a lo que es los principios y valores masónicos y los ideales masónicos. Este año fue sobre el tema de la educación. Generalmente el 20 de septiembre celebramos el Día de la Libertad de Pensamiento y entregamos un premio en ese sentido. Y bueno, sí, efectivamente también, digo, ya sea institucionalmente o a través de las logias integrantes o de los masones, como digo, se realiza también mucha tarea de beneficencia, de apoyo a la sociedad, basada justamente en el principio de solidaridad que también la masonería promueve, ¿verdad? Así que sí, efectivamente, muchas de estas informaciones están en la página web institucional, que pretende ser una ventana justamente hacia la sociedad, en la masonería del Uruguay.org. Allí se puede acceder a mucha información a propósito de la historia de la masonería en Uruguay, pero también a propósito de
cuáles son sus fines, sus propósitos y sus actividades. Eso va en contra del prejuicio de que la masonería es algo secreto. Es lo primero que surge. Sí, claro, es un prejuicio, tú lo dijiste. Yo creo que, a ver, en realidad la masonería en algún tiempo tuvo que ser secreta porque, como dije, fue perseguida. Los masones eran perseguidos y pagaban con su vida su pertenencia a la masonería. Y no solo por la Inquisición, también por los regímenes autoritarios. En la España franquista existía el delito de masonería, por el cual muchos españoles masones fueron presos o aún muertos por su pertenencia a la orden masónica. Eso naturalmente llevó a que en muchos lugares y en muchas épocas la masonería fuera realmente secreta. Luego pasó a ser discreta, si se quiere, porque en definitiva, como digo, la masonería su trabajo lo hace fundamentalmente en cada uno de sus integrantes, ese es su principal objetivo, no tanto participar en el debate público. La conformación plural de la masonería, desde el punto de vista de creencias y de religiones, como dije, hace que sea muy difícil que tenga una posición institucional en la agenda cotidiana. La masonería tiene una posición sobre los grandes temas: la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la laicidad, la importancia de la educación, pero no entra en la agenda cotidiana de debate porque naturalmente en su seno puede haber opiniones disímiles. Por ejemplo, sin ir más lejos, algo que bien reciente, la despenalización del aborto. Seguramente había masones a favor de la despenalización y masones en contra de la despenalización. ¿Qué hizo la masonería uruguaya? Informó a todos sus integrantes, escuchó las opiniones de las dos opiniones, y pretendió que cada uno de sus integrantes tomara una decisión informada a propósito de este tema. Es lo que en definitiva se espera para la sociedad. Pero por eso digo, la masonería lo que tiene son actividades las que promueven estos principios generales de convivencia democrática, de libertad, de respeto, de tolerancia, y que procuran también dar a conocer cuáles son sus objetivos institucionales, y como digo, los tiene también, ¿verdad? Sí, recién utilizó un concepto que me resulta a mí personalmente, yo tengo formación en filosofía, aparte de química, que es la decisión informada. Yo hace poco leí un decreto del Ministerio de Salud Pública que regulaba la investigación en humanos, ¿verdad? Que se hace con voluntarios, y ese decreto taxativamente obligaba al consentimiento informado. O sea, que nadie pudiera ser engañado en su buena fe cuando le van a dar una droga de prueba, ¿no? Claro. Eso, a ver, la masonería esto entronca con justamente ese respeto que tiene, esa centralidad que tiene en el ser humano. La masonería tiene por objeto y sujeto al ser humano, y cree en su razón, y cree en el potencial, en el infinito que tiene la razón para el desarrollo de cada uno. Y bueno, y eso justamente, a partir de esa creencia, de esa convicción, es que creemos que, bueno, el ser humano no solamente tiene derecho, tiene el deber de informarse y de opinar y de actuar fundadamente sobre todos los temas, ¿verdad? Eso hace la responsabilidad individual para con uno y para con la sociedad. Recién usted comentó bueno, que seguramente había masones a favor del aborto y en contra del aborto. Estoy dando por supuesto que hay masones también de todos los partidos. Obviamente, obviamente. Por eso decía hoy, la masonería es plural desde el punto de vista filosófico, ideológico, religioso. En Uruguay y en el mundo la masonería es plural. Y si no lo es, realmente está fallando a uno de sus objetivos, pero como dije, es precisamente juntar a las personas, unirlas independientemente o por encima de sus convicciones o creencias. Y ese es un papel que la masonería uruguaya ha desarrollado a lo largo de toda su historia. Nuestros caudillos, independientemente de qué bando estaban, si pertenecían a la orden, bueno, la paz, hace bien poquito, del 8 de octubre de 1851, con el que terminó la Guerra Grande, pactó una paz sin vencidos ni vencedores, ¿verdad? Así decía la paz del 51, que es un concepto muy masónico. De alguna manera lo que se buscaba era, bueno, muy bien, dejemos de lado quién tiene razón, busquemos la forma de convivir, de encontrar puntos de encuentro. Por eso la masonería insiste en el concepto de tolerancia. Hoy, como decíamos, hoy están de moda otros conceptos, ¿no? El multiculturalismo,
o la diversidad cultural. Y el relativismo cultural. Que es muy loable, pero tiene un problema de base, y es que lejos de buscar los puntos en común, lo que hace es ratificar las diferencias. O sea, busca la convivencia a partir de las diferencias. La tolerancia busca la convivencia a partir de los puntos en común. Y eso, en definitiva, es lo que hace que la mayoría reivindique el concepto de tolerancia. Porque si no tenemos puntos en común, no buscamos puntos de convergencia, es muy difícil convivir. Lo que vamos a lograr es una convivencia en paralelo, tribus que están en un mismo sitio, en un mismo lugar, viviendo en paralelo. Y eso no genera integración social. Esa es una realidad que se está dando en las redes sociales. Las redes sociales expresan muy cabalmente este fenómeno, y es un tema también de preocupación de la masonería. El año pasado, precisamente, el certamen de ensayos del año 2019 fue sobre las redes sociales. Los trabajos premiados en los certámenes de ensayos terminan siendo publicados en un libro, lo publica la editorial Random House, y son de venta pública, están en las librerías, y justamente el del año pasado fue en las redes sociales. Y cómo las redes sociales, que son una herramienta formidable para la vinculación de las personas, para la expresión libre de las personas, bueno, a veces mal utilizadas terminan siendo un factor de discordia, un factor de desunión, y eso es un problema. Sí, se habla de la burbuja de cristal, ¿verdad? Que uno termina rodeándose de personas con las que comparte, llamémosle, prejuicios o formas de ver, y aislándose de la posibilidad de compartir con los que piensan distinto. Uno lo ve diariamente en tema de Nacional y Peñarol, eso. Vamos a algo por lo que nadie debería dar la vida, ¿no? Que es el fútbol. Uno lo ve en ese tipo de discusiones que han tomado un cariz que en la década, yo no digo el 70, pero en la década del 90 no tenían todavía. Hoy en día... Las redes sociales capaz que han magnificado un fenómeno que siempre estuvo, ¿verdad? Y que es esa lucha permanente que tiene el individuo entre vivir en función de su razón y sus sentimientos, o de sus pasiones y sus prejuicios. Hoy, en estos tiempos posmodernos, como se denomina, hay, si se quiere, un cierto desmerecimiento de la razón, y hay un entronizamiento de los sentimientos, lo que siento, es lo que me nace, es lo que siento, es lo que tiene, a mi criterio, también algo de exculpatorio, ¿verdad? Yo no soy responsable de lo que siento, yo no soy responsable de lo que me nace. Entonces, si lo que digo y lo que hago responde justamente a eso que no controlo, porque está en mi inconsciente, no soy responsable. Y eso es un problema. Eso es muy antimoderno, porque justamente la modernidad lo que nos trajo fue el concepto de responsabilidad individual, el concepto de que cada uno es responsable de lo que hace y lo que dice. Y bueno, ese es un fenómeno que las redes, de alguna manera, están no solamente exponiendo, sino magnificando, porque capaz que este fenómeno quedaba reducido a la rueda del boliche, o a la discusión familiar el domingo, o en el club. Pero ahora lo vemos en las redes sociales todo el día y todos los días, ¿no? Sí, yo tengo una particular preocupación por ese tema. Se están tirando estatuas de personas, Winston Churchill, Cristóbal Colón, el propio Walt Whitman, simplemente porque se los está releyendo a la luz de esas emociones que son anacrónicas. O sea, eso es completamente antihistórico, digo. Juzgar lo peor que puede hacer una persona, y lo que no hacen los historiadores, es juzgar a las personas con los parámetros de hoy. Los hechos históricos hay que entenderlos y juzgarlos en su tiempo. Y desconocer la obra de tantas de estas personas, ¿verdad? Lo que nos dejaron. Somos tributarios de la suma de esas cosas. Digo, por el hecho de que tenemos abajo la estatua de Cristóbal Colón, no vamos a cambiar la historia y el hecho de que nosotros no somos autóctonos de América, vinimos de los barcos. Sí. Y vinimos porque en algún momento llegaron los españoles con Colón. Y no quiero entrar en la discusión de quién es autóctono dónde, porque en definitiva, si uno sigue yendo para atrás en la historia,
en realidad la historia de la humanidad es la historia de la movilidad de los pueblos, ocupando espacios y desplazando pueblos. O sea que en definitiva, digo, Pero es que eso ¿quién? sin duda, o sea, no hay ningún pueblo que sea originario de él. O sea, creo que muy Nadie. pocos pueblos, entre ellos el pueblo armenio, que puede documentar 4.000 años de... No, no, no. No, por supuesto que hay pueblos que pueden documentar 4.000, 5.000 y 6.000 años que están en ese lugar, y allí permanecen, allí están, y por consiguiente pueden exhibir mejores derechos que otros. Lo que quiero decir es que en realidad cuando hablamos de los charrúas acá en Uruguay eran un pueblo nómada que nomadeaba por la banda oriental, Entre Ríos, Las Misiones, Río Grande do Sul, buscando alimento y agua, eso es lo que buscaban. Entonces digo, en realidad los españoles vinieron a echar los charrúas, no, capaz que fueron otros pueblos, y antes Bueno, de eso los están propios guaraníes, que son los que nos dejaron las palabras. y los guaraníes, y antes están los restos de indios, esos que están ahí en Rocha, que eran pueblos pre-guaraníticos, que fueron desplazados en su momento. Y también siempre sucede, las culturas más desarrolladas terminan absorbiendo las culturas menos desarrolladas. La historia de la humanidad es la reducción de las culturas. Hoy cuando se habla de globalización, la globalización en realidad es un fenómeno que hoy ha explotado, ¿verdad? Pero en realidad si nos ponemos a pensar, globalización es un proceso que se viene dando a lo largo de la historia desde siempre. Desde siempre, seguramente hace 5.000 años había muchísimas más culturas que hoy. Pequeñas culturas, capaz que de 15 o 20 personas, que eran un grupo que tenía sus particularidades, su identidad, sus prácticas, pero bueno, un día se fue juntando con otro, y con otro, y con otro, y fueron generando estructuras culturales más complejas y distintas, pero ese es el proceso de la humanidad. Entonces, hoy pretender tirar imágenes o cuestionar personalidades o denostar culturas con los parámetros de hoy, hay mucho de ignorancia y mucho de prejuicio. Sí, es un poco lo que decía usted de la preponderancia de el yo siento frente al yo pienso. ¿Sí? ¿Sí? En Estados Unidos hay una expresión, digamos, derogatoria, insultante, que es la de copo de nieve, dada la fragilidad que tiene, sobre todo jóvenes, pero las personas habitantes de las redes sociales, a esa facilidad de ofensa que tienen, esa incapacidad de sostener un intercambio con alguien que piensa distinto. Sí, efectivamente, y ese es un problema que tenemos que atender porque es un fenómeno que yo creo que está afectando muy fuertemente el relacionamiento entre las personas hoy por hoy y está conspirando precisamente contra esa paz tan necesaria en cualquier comunidad si quiere desarrollarse. Sí, una pregunta un poco coyuntural. ¿Cómo afectó este 2020 y su pandemia a la masonería? Bueno, nosotros el día 14 de marzo, el otro día de que el gobierno nacional decretara la emergencia sanitaria, suspendimos los trabajos presenciales, las actividades presenciales. A partir de julio las hemos autorizado, en torno a un protocolo sanitario comentado por las autoridades públicas, ¿verdad? Pero no hemos retomado lo que es las actividades habituales, ¿no?, de la institución. Estamos, como todas las actividades, sufriendo justamente las consecuencias de la pandemia. También hemos visto alterado nuestro relacionamiento internacional. Nosotros este año, por ejemplo, desde el mes de marzo, no hemos tenido contacto con otros masones de otros países más que por Zoom, que ha sido la gran herramienta también para nosotros para mantenernos en contacto con los demás, ¿no? ¿Y este es un hecho sin precedentes o hay alguna vez que haya pasado la gripe española o algo así? Bueno, de las actas, justamente es bien interesante porque me preocupé de ir a las actas de 1918 y efectivamente en 1918 la masonería estuvo cerrada durante 6 meses por la gripe española, y seguramente ahí sí fue un cierre total y absoluto, ¿no? Una desconexión total, porque en esa época no había Zoom, ni teléfono, ni WhatsApp, ni grupo de WhatsApp, ni redes sociales para mantenerse en contacto. Así que seguramente debe haber sido otra vez mucho más traumático de lo que puede ser hoy todavía. Claro. Sí, uno piensa, porque ya hemos de alguna forma naturalizado las comunicaciones por Zoom. Quizás
en 2019 esta entrevista la hubiéramos tenido presencial y no por, Seguramente. no por una plataforma digital. Y hablando de eso en particular, uno si entra a navegar en internet encuentra muchísimo material de masonería, ve rituales enteros, ve cosas. ¿Cómo se sostiene esa discreción de la que me habla usted cuando hay tanto material al que uno accede libremente? La masonería es una vivencia. Yo te voy a contar mi abuelo fue masón, y cuando yo era niño, en su biblioteca había unos libros, y me acuerdo que un día, bueno, adolescente, le pregunté a propósito de esos libros, y me dijo, si querés agarrarlos y léelos, no vas a entender nada, pero... Y después cuando ingresé a la masonería, un día me dijo, te recomiendo que los vayas agarrando en función del grado que tengas. Nunca agarras un libro de un grado que no tengas porque no lo vas a entender. La masonería es una vivencia, pero esto lo que quiero decir es que podemos acceder a mucho documento, información, pero realmente la idea de lo que es la masonería la tiene aquel que la vive. Y seguramente mi vivencia de la masonería va a ser distinta a la de otros, porque en definitiva, como vivencia es algo personal, es intransferible. Así que en definitiva, bueno, eso está allí porque, bueno, hoy es muy difícil realmente mantener algo en secreto. Y tampoco hay necesidad de hacerlo, la mayoría no tiene necesidad de ocultar absolutamente nada, porque en definitiva, como dicen nuestros rituales, solo se revela aquel que está preparado y apto y deseoso de conocerlo. ¿No has acordado una frase de Talmud que dice que cuando el discípulo está pronto aparece el maestro? Seguramente, es así, no tengas duda, y seguramente tiene inspiración. No te olvides que la masonería también tiene una impronta muy de tradición judía, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Así que en ese sentido, posiblemente se haya tomado de allí. Bueno, sí, no sabría decirle, pero es como un gran desafío mantener una institución. ¿Son muchos masones en Uruguay? Sí, varios miles. Tenemos un desarrollo, estamos en toda la República, en todos los departamentos, en algunos departamentos en todas las capitales departamentales, pero además en algunas otras ciudades, en algunos departamentos. Hay una muy buena presencia que se ha ido consolidando. No en vano, la mayoría tiene 164 años de vida institucional. Y es una cosa importante, tenemos personería jurídica desde 1882. O sea que en realidad somos una institución reconocida por el Estado, registrada, diríamos, hace Iba a más decir, de, eso implica que los estatutos tienen que estar en el ministerio. obviamente, y tenemos cuentas bancarias y tenemos exoneraciones impositivas que tramitamos por los locales donde trabajamos. O sea, a ver, somos una institución, una asociación civil desde el punto de vista institucional y una orden iniciática desde el punto de vista masónico. Claro, y pensaba, ¿no? Volviendo al tema de lo no presencial, coordinar miles de personas y sedes en 19 departamentos, ¿tiene una estructura federal o una estructura central? No, la masonería es una orden iniciática, así se llama, y como orden es una institución vertical, centralizada, en cuyo vértice está el gran maestro. Y después tiene autoridades, pero fundamentalmente lo que tiene son logias. Ajá. Las logias, y, y es una estructura piramidal, vertical, que lo que nos demanda a quienes estamos al frente de la institución es, en épocas normales, estar permanentemente recorriendo el país, efectivamente, porque naturalmente las visitas a las logias implican trasladarse y, bueno, estar en contacto con ellas, ¿no? Lo cual me lleva a pensar algo por analogía con ciertos activismos, que si uno está casado y su pareja no es un apoyo, puede complicarse bastante, ¿no? Sin duda, sin duda. Una de las cosas que se le dice a la persona que va a ingresar a la masonería es si tiene el apoyo de su familia. Primero, porque puedo ser objeto de prejuicios, como decíamos hoy, ¿verdad? Aunque cada uno maneja su pertenencia, revelar o no su pertenencia de acuerdo a sus circunstancias, ¿verdad? Pero eso es un elemento a tener en cuenta. Y el otro es ese, efectivamente. Cada uno, por otra parte, le dedica a la masonería el tiempo que puede y que quiere,
Pero bueno, puede llegar, sí, efectivamente, a ocupar una parte importante de la vida de uno y en definitiva entonces la familia tiene que por lo menos estar enterada e involucrada, ¿no? Claro. Bueno, no quiero abusar de su tiempo, doctor Architorena, venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Usted me dirá si lo dije bien. Le agradezco mucho por su presencia y por su amabilidad. Y bueno, quizás lo esté convocando para otra de estas charlas de mentes. ¿Quiere decir algo para cerrar? Agradecerte la oportunidad de hablar de estas cosas, porque realmente me parece que la masonería no tiene nada que ocultar, es una institución orgullosa de su historia y sobre todo orgullosa de su propósito, y en lo personal lo estoy, y por consiguiente entonces celebro este tipo de invitaciones porque bueno, nos permiten hablar de estas cosas, ¿verdad? Y explicar que la masonería y los masones en particular somos personas que vivimos en sociedad, que estamos preocupados por la sociedad en que vivimos y que queremos aportar positivamente para el desarrollo de esa comunidad. Bien, ojalá Uruguay se pueda seguir beneficiando de las actividades que nos integran, todas. Exactamente. Hasta pronto, doctor Architorena, muchísimas gracias. Random. Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. I'm much more comfortable criticizing people behind their backs. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias random por Bernardo Borkenstein.